hay una situación y una tensión geopolítica importante en el vecindario y tiene que ver con la movilización de activos del ejército norteamericano y activos del ejército venezolano al Caribe. ¿Por qué razón? Porque ahí hay una tensión importante entre el gobierno de Donald Trump y el gobierno de Nicolás Maduro, que de hecho declaró este lunes que estaba dispuesto a conversar face to face, cara a cara con Donald Trump. Face to face, dice Camila, Nicolás Maduro. Esto después de que la verdad todo este fin de semana se estuvo moviendo bastante todo este tema entre Venezuela y Estados Unidos. El viernes Donald Trump ya le había dicho a los periodistas justo antes de irse a su casa en la Florida que ya había tomado una decisión, que no iba a decir cuál, respecto a estos posibles ataques en Venezuela. Y entonces ayer dice Nicolás Maduro, como le digo en inglés, pues que está dispuesto a conversar, pero face to face con Donald Trump. Call. Yes. Peace. Yes. War. No. Never, never war. Así que el que quiera dialogar encontrará siempre en nosotros gente de palabra, gente decente y gente con experiencia para dirigir a Venezuela. Ese es otro debate que hay. No solo los que plantean los escenarios catastróficos, el desastre, que entran 50.000 soldados, hay guerra en todas las ciudades. ¿Y a quién ponen a gobernar en Venezuela? ¿A quién? ¿A Guaidó otra vez? ¿O a la Guaidó mujer, que en Venezuela la llaman la Sayona, es la Guaidó mujer? ¿A quién van a poner? ¿Con el apoyo de quién? Así que este país está en paz. Este país va a continuar en paz. Y en Estados Unidos, el que quiera hablar con Venezuela, se hablará. Face to face, cara a cara, sin ningún problema. Face to face, cara a cara, war no. War, no. Él habló ahí. Peace, yes. Peace, yes, exacto. Él siempre, pero además hace eso Maduro constantemente desde hace muchos años hablando en inglés. Yo creo que también, pues para generar una cercanía con la gente, con los venezolanos que no hablan inglés. Pero mientras esto decía Nicolás Maduro, también se pronunciaba Donald Trump. Donald Trump también habló de una intervención o de un diálogo en Venezuela. Dice que no descarta ninguna opción en Venezuela, incluida incluso, Camila, una intervención militar, pero dice también que está dispuesto a tener conversaciones y dice que podría haber discusiones con Maduro porque Venezuela quiere hablar. He's done tremendous damage to our country, primarily because of drugs, but really because we have that problem with other countries too. But more than any other country, the release of prisoners into our country has been a disaster. He's emptied his jails. Others have done that also. He has not been good to the United States. So we'll see what happens. Y como le digo, Camila, se estuvo moviendo mucho este tema durante el fin de semana porque al mismo tiempo, mientras Donald Trump decía que sí, que podría empezar algunas conversaciones, algunas negociaciones con el régimen de Nicolás Maduro, el Departamento de Estado, por su lado, estaba anunciando que a partir del 24 de noviembre, es decir, eso es en 6 días, va a designar al Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera. Ya en julio se había llevado a cabo una designación que hace el Departamento del Tesoro como terrorista global especialmente designado, que tiene sobre todo que ver con la financiación para bloquear cuentas y demás. Ya dice entonces el Departamento de Estado que designará al Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera. Esta mañana me estaban preguntando algunas personas que están involucradas en campañas políticas que si de haber una intervención militar norteamericana en territorio venezolano, Colombia se derechizaría o todo lo contrario, que qué pasaría y cuáles serían las repercusiones electorales, porque sin duda alguna eso tendría algún tipo de repercusión electoral. Por esas razones que me parece importante pues hablar con un exmilitar venezolano y presidente de VEPEX, que es Venezolanos Perseguidos en el Exilio, porque el lobby venezolano en el Congreso norteamericano es muy importante, que han querido que se cambie el régimen porque obviamente tenemos una dictadura en Venezuela y desde hace mucho tiempo el lobby venezolano se ha organizado casi que muy similar al cubano en los Estados Unidos. Y la gran pregunta es, ¿lo que quisieran ellos es una intervención militar de los Estados Unidos en Venezuela? Don José Colina está con nosotros en la línea y es exmilitar venezolano. Mil gracias por estar en los micrófonos de Blue Radio. Señor Colina, bienvenido. Muy buenos días, un placer saludarles a usted y a toda la audiencia de Blue Radio. Gracias por el contacto. Mire, usted como presidente de Venezolanos Perseguidos en el Exilio,
¿Qué piensa de esta posibilidad de que haya una intervención militar en Venezuela? ¿Eso es lo que ustedes han perseguido durante años? ¿O cuál es la opinión que tienen al respecto? No, sin duda alguna. En Venezuela hay un régimen nefasto que no solo es dictatorial, que no solo es violatorio de los derechos humanos, sino que también utiliza la geografía y la usurpación del poder para impulsar las actividades del narcotráfico. A los delincuentes se debe tratar con acciones de fuerza y nosotros desde hace mucho tiempo hemos venido pidiendo que los Estados Unidos, tomando en cuenta que el régimen que impera en Venezuela está ligado al narcotráfico, actúe militarmente en contra de ellos y por supuesto que estaríamos de acuerdo con una intervención porque lamentablemente Maduro se mantiene en el poder por el apoyo de militares corruptos. Ellos tienen el uso de las armas, ellos tienen el monopolio de las armas, por la fuerza sería lo más correcto y lo más adecuado. Doctor Colina, ustedes en BEPEX, en esta organización de venezolanos perseguidos en el exilio, el 22 de enero, es decir, 2 días después de que Donald Trump regresara a la Casa Blanca para su segundo mandato, le habían enviado una carta pidiendo designar al Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera, cosa que finalmente sucede este fin de semana y que va a entrar en vigor a partir del 24 de noviembre. Aquí, ¿qué pasa? Esta designación, ¿qué poderes le otorga a la Casa Blanca, le otorga a los Estados Unidos y ustedes por qué estaban pidiendo esta designación? ¿Doctor Colina? Señor Colina. Creo que se nos cayó la llamada. Vamos a ver si podemos hacer algo con esta comunicación. Señor Colina, ¿nos escucha? Sí, perfectamente. Ya, ahora sí. No sé si alcanzó a oír la pregunta. O sea, solamente la mitad. Sí, me vuelvo a hacer la pregunta, por favor. Preguntaba que ustedes habían enviado una carta 2 días después de que Donald Trump llegara de nuevo al poder en Estados Unidos, pidiéndole designar al Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera. Esto finalmente, 6 meses después, sucede y este fin de semana ya se anuncia que el 24 de noviembre pasará el Cartel de los Soles a tener esta designación. ¿Qué poderes, qué facultades le da a los Estados Unidos esta designación y ustedes por qué la estaban pidiendo? Bueno, lo estamos pidiendo porque en Venezuela se utiliza pues la estructura militar para ir en contra, para facilitar las operaciones de narcotráfico. Por eso que hemos dicho que esto representa una amenaza para el hemisferio y una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos. Esta designación va a permitir que los Estados Unidos pueda actuar en un operativo militar en territorio venezolano en contra de estos carteles de narcotráfico sin tener que tener una autorización por parte del Congreso. No es un ataque en contra de Venezuela, es un ataque directo y sistemático en contra de células del narcotráfico que operan en territorio venezolano, y yo pienso que eso sería una manera muy directa y muy categórica, no solo de combatir el narcotráfico, sino de facilitar una transición en Venezuela. Afortunadamente, la petición que se hizo ha sido escuchada y esperemos que el resultado sea el esperado, que sea pues acabar con este Cartel de los Soles y que esto permita un cambio de régimen en Venezuela. Señor Colina, este mensaje que envía Maduro al presidente Trump pidiéndole un diálogo face to face y la carta que envió el pasado 6 de septiembre, ¿qué le dicen a ustedes? ¿Será que él está buscando negociar la entrega de poder ante la inminente posibilidad de alguna operación militar de Estados Unidos en Venezuela? Él lo que está buscando claramente es quedarse en el poder. Él no está buscando la manera de abandonar el poder, está buscando la manera de quedarse en el poder, y yo pienso que los Estados Unidos no debe caer en esa trampa. Yo pienso que el único diálogo posible con Maduro es las condiciones de su salida del poder y garantizar que salga del poder, porque de lo contrario, si no se le saca del poder y si no se le actúa de la forma como debe actuarse por la fuerza, Nicolás Maduro pasaría a ser el líder de un cartel de narcotráfico a uno de los hombres más poderosos de América Latina, porque va a utilizar la narrativa de que los Estados Unidos no pudo con él y que él se va a mantener en el poder en Venezuela. Así que el único diálogo posible para mí es que sea su salida y no darle tiempo, porque Maduro nunca y su régimen han cumplido con ningún proceso de negociación en el que haya participado. Jamás lo ha hecho y no lo va a hacer en esta oportunidad. Señor Colina, usted mismo lo dijo, estamos hablando de Nicolás Maduro, pero también de un ejército que tiene intereses de una u otra forma corruptos en su país. Además de esto están los comandos en los barrios venezolanos. Yo siempre me he preguntado qué puede pasar si Estados Unidos hace un operativo contra Nicolás Maduro. Es decir, no creo que los comandos o el ejército se queden de brazos cruzados y que haya un cambio de dictador o que se vaya pues Nicolás Maduro y llegue un presidente que le guste a la mayoría de los venezolanos y a Estados Unidos. ¿Qué puede pasar ahí? Es decir, ¿ustedes han contemplado, medido esta posibilidad, que no es algo tan fácil como poner una ficha y quitar una ficha y poner otra?
No es algo tan fácil, pero si los Estados Unidos actúan militarmente en contra de Maduro, eso va a hacer que los militares que no están de acuerdo con el régimen de Maduro puedan actuar de forma como se les pide, que es de policía de la Constitución Nacional, y también va a hacer que muchos militares que están ligados al narcotráfico y cometen actos de corrupción, entonces tomen la decisión o de voltearse o de irse del país, porque no van a enfrentar el poderío de los Estados Unidos. Estamos claros que un cambio de régimen no es sencillo, estamos claros que no garantiza nada la salida de Nicolás Maduro, de que puedan llegar las personas correctas al poder, pero creo que sería un paso importante, dado a que lo único que tiene Maduro en este momento es una cuerda de generales corruptos que lo mantienen en el poder porque no tienen apoyo ni de la población ni de un sector de las Fuerzas Armadas. Así que pensamos que sería mucho más sencillo que sentarse a negociar con Nicolás Maduro simplemente. ¿Existe la posibilidad, con esto que me responde, de que haya una guerra civil en Venezuela si hay un ataque por parte de los Estados Unidos? Bueno, existe la posibilidad si hay factores dentro de la Fuerza Armada que se dediquen a mantener a Nicolás Maduro del poder, y yo creo que sí va a haber un forcejeo importante, porque la presencia del ELN y la presencia de la FARC dentro del territorio venezolano va a ameritar que se les neutralice por la fuerza, y esos grupos irregulares colombianos que hacen vida en Venezuela van a salir a defender a Nicolás Maduro, y hay que tener todo un plan que ya está establecido para neutralizar esa acción armada, y por supuesto que sí, que se prolonga en el tiempo, podríamos estar a las puertas de una guerra civil en el país. Doctor Colina, usted es militar retirado, usted fue militar en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela, y justamente por estos días pues se ha hablado mucho del poderío militar de los Estados Unidos, que ha desplegado 14.000 tropas allí en aguas del Caribe, está este portaaviones, hay un submarino, hay más de 10 buques, pero ¿qué pasa con la fuerza venezolana? Porque Nicolás Maduro ha dicho en algún momento, por ejemplo, tenemos 5.000 misiles rusos, hay cercanía con Irán, hay cercanía con Rusia. ¿Realmente qué tan poderosa puede llegar a ser la Fuerza Armada Nacional Bolivariana? Bueno, para que tengas una idea, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana no tiene capacidad alguna de enfrentar ni siquiera el ejército de Colombia en estos momentos, que no es un ejército débil, es un ejército que tiene cierto poder, pero los venezolanos no están en capacidad ni siquiera de enfrentarlos a ellos, mucho menos los Estados Unidos. Estamos hablando de un ejército venezolano que solamente cuenta con una tropa orgánica de 169.000 hombres solamente. Estamos hablando de una infraestructura militar que en su mayoría tiene tanques rusos obsoletos y armamento ruso, no solo en cuanto a sistema de tanques, sino en cuanto a sistema de aviones completamente obsoletos y con un nivel de operatividad por debajo del 25%. Entonces no hay forma alguna que un ejército que no tiene ni el adiestramiento, ni la infraestructura militar, ni la dotación, puede enfrentar al primer ejército del mundo, por lo cual pues yo no descarto que una acción de fuerza permita realmente facilitar la salida de Nicolás Maduro del poder. Lo que hay es una gran retórica de que tienen una supuesta fuerza para defenderse, pero eso en la práctica es inexistente. Señor Colina, pero eso hablando del ejército que usted dice, ni locos pues tienen la capacidad de enfrentar un ejército tan poderoso como el de la primera potencia mundial. Pero vuelvo a preguntarle, por los comandos, por ejemplo, usted habla de los grupos criminales colombianos que operan en territorio venezolano, dígase ELN, que nosotros hemos sabido aquí en Colombia, por ejemplo, que la guerra de guerrillas ha sido muy importante y que de una u otra forma podría repetirse si es que se llega a realizar un ataque por parte de los Estados Unidos ahí en Venezuela. ¿Esto también está dentro de la ecuación? Sí, por supuesto que está dentro de la ecuación, y en una transición, uno de los factores más importantes para neutralizar y para devolver la seguridad al país es neutralizar a las facciones del ELN y de la FARC que operan en territorio venezolano. Para eso hay un plan específico y se coloca en un punto de preponderancia de número 1, y en segundo lugar estarían los grupos colectivos propios del país que están armados y que podrían salir supuestamente a defender la revolución. Pero existe todo un plan en una transición para combatir. No vamos a decir que el 100% del éxito, porque hay que reconocer que la FARC y el ELN tienen capacidad de combate y tienen experiencia, y la única desventaja que tenían en el pasado, que era no conocer la geografía, ahora la conocen porque tienen 20 y pico de años metidos en Venezuela. Pero dentro de la transición y el plan para devolver la seguridad al país está contemplado acabar con las facciones de la FARC y el ELN, y evidentemente hacerlo por la vía de la fuerza. Pues esa es una posibilidad que muchos están pensando que cada vez está más cerca que lejos, y entonces es empezar a pensar eso qué significaría para la región. Los venezolanos en el exilio dicen, eso es lo que buscamos desde hace rato es que haya esa intervención, porque de otra manera pues no se acaba el régimen de Nicolás Maduro. Señor Colina, exmilitar venezolano y presidente de BEPEX, Venezolanos Perseguidos en el Exilio, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la oportunidad, que tengan muy buenos días. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Muy delicada esta situación, precisamente porque
lo que creíamos que era una locura, pensar que los norteamericanos se podrían llegar a meter en Venezuela, cada vez está más cerca. Y eso tiene unas repercusiones importantes, no solo allá, sino aquí en Colombia. De hecho, Lina, estuvimos en Cúcuta preguntándole a la gente en la frontera, que serían los principales afectados en caso de que eso se diera, ¿qué opinan? ¿Cómo está el ambiente allá en la frontera entre Colombia y Venezuela? Camila, quedé totalmente sorprendida porque a pesar de que es una zona que está al lado, la mayoría de las personas con las que hablé no sienten demasiado miedo. Hay unos que sí expresan que les preocupa y sienten miedo, pero en su gran mayoría creen que algo debe pasar en Venezuela. Primero hablé con la gente en Cúcuta, mire, y esto fue lo que me dijeron algunos ciudadanos. Incluso entrevisté a un americano que también vive en la ciudad hace muchos años. Hablando de Venezuela, ¿usted cree que puede haber una salida del régimen negociada? Es decir, que Maduro negocie y salga. Diplomáticamente todo se puede para evitar la guerra. Eso le quería decir. ¿Qué opina de una posible intervención de los Estados Unidos? ¿Ustedes viven aquí, zona de frontera, sienten miedo, les preocupa? Pienso que no, porque están buscando es retirar a Maduro, no en contra del pueblo venezolano. Ese es el objetivo de Trump. Maduro, no Venezuela. Yo no siento miedo. No, porque si hay una intervención, yo sé que Estados Unidos no va a atacar al pueblo. No, yo respecto de salidas negociadas con el régimen de Maduro lo veo muy difícil. Ha habido diferentes procesos ya, elecciones, diálogos en diferentes oportunidades y realmente eso no tiene pinta pues de que vaya a ocurrir. Y regímenes como el de Maduro, la historia ya ha probado que es necesario intervenciones militares internas o externas. Ahora, que vaya eso a tener lugar con respecto a lo que está pasando en este momento con Estados Unidos y con Venezuela, yo no lo creo. Vives en Cúcuta, pero eres de Estados Unidos. Sí. ¿Hace cuántos años vives en Cúcuta? Ya llevo 9 años aquí. Pues espero que no haya una intervención militar, simplemente porque si la cosa se pone peligroso, pues como tengo familia aquí, me da un poco miedo porque sí, uno nunca sabe con Trump porque él hace lo que le da la gana y las noticias de allá siempre cambian, cada hora, cada minuto algo sale. Entonces con él uno nunca sabe, pero yo tengo las esperanzas que pues nada pasa. Pero Lina también estuvo no solo en Cúcuta, sino estuvo también en la frontera, en la parada fronteriza entre Colombia y Venezuela, ahí en donde se siente mucho más todas las tensiones entre las dos naciones y por donde pasaría mucha gente en caso de que hubiese un conflicto en Venezuela, hubiese una intervención por parte de los Estados Unidos, muy seguramente habría una movilización de venezolanos importante a nuestro territorio. Pues estamos en la frontera del lado colombiano. Este es el puente Simón Bolívar. Esta es una de las partes más activas que tiene la frontera que comparten los dos países, Colombia y Venezuela. Vinimos a hablar con las personas que habitan esta zona, que trabajan en esta zona, que van y regresan, para entender la percepción sobre lo que ellos están sintiendo y pensando referente a todo lo que está pasando con Venezuela y Estados Unidos. Señor Juan Carlos, ¿usted es de Venezuela o Colombia? Colombiano. La verdad es que no queremos que haya ni muertos ni sangre, ¿no? En Venezuela, pero somos hermanos. En Colombia y Venezuela somos hermanos. Y pues la verdad que no afectaría, o sea, afectaría sí, o sea, sigue afectando la situación como se está pensando en este momento, pero en dado caso de que la situación se llegase a sacar a Maduro por la mala, pues sería bueno, porque eso es lo que ha perjudicado mucho en esta zona del país y en toda Colombia, ¿no? ¿José qué? Pues Sonora. Señor José, ¿usted también es de Venezuela? Sí. ¿Y cuánto tiempo lleva aquí en la parada? 12 años. ¿Y cómo ve la situación? ¿Usted cree que se acerca al fin del régimen, que Estados Unidos puede atacar o cree que de pronto puede haber una negociación y todo transcurre en calma? Bueno, yo te digo una cosa, nosotros cuando vinimos para acá, no vinimos con la intención de que saliera o no saliera, pues nosotros inmigramos al país fue buscando un bienestar familiar. Ahora lo que pase allá con el otro, ya si sucede, bueno, será cosa de Dios. Pero ustedes que están aquí muy cerca, ¿temen que de pronto haya un ataque que los pueda afectar? Bueno, yo te digo una cosa, yo digo que pase lo que Dios quiera. Nosotros estamos tranquilos.
¿Usted dónde es? Yo soy colombo-venezolana. Vivo en San Antonio, pero todos los días pasamos para hacer las compras aquí. ¿Sienten miedo por esa posibilidad? Sí, claro. Y hay momentos que tenemos zozobra, ¿no? Porque no sabemos qué pueda suceder. Porque las noticias dicen una cosa, otra, entonces todas las personas están a la expectativa de qué puede suceder. La gente en la frontera, Camila, pues está tratando de resolver su vida cotidiana, el día a día, de rebuscarse la vida en los temas comerciales que ahí se mueven, y creo que piensan lo mismo que piensan muchos colombianos residentes en Colombia, Camila. Yo he hablado con muchos de ellos y todos coinciden en que están casi seguros de que Estados Unidos va a realizar una operación militar en territorio venezolano para capturar o abatir a Nicolás Maduro, y que esta no afectaría la población civil, es decir, que sería una operación limpia en contra del régimen de Maduro y su círculo más cercano, pero no afectando a la población civil. Es lo que me han comentado muchos venezolanos residentes en esta zona de Colombia. ¿Y qué es lo que quieren, según también lo que preguntó Lina allá en Cúcuta y en la frontera? Pero acá no solo Maduro y el presidente Donald Trump se mueven por lo que digan en Venezuela y en Colombia, sino que Trump principalmente se mueve por lo que digan en los Estados Unidos. Y según una encuesta realizada la semana pasada, Lucas, la mayoría de los norteamericanos, incluso republicanos, no están de acuerdo con que Estados Unidos se meta a tener una acción militar en Venezuela. Encuesta, Camila, de la agencia de noticias Reuters con Ipsos entre el 7 y el 12 de noviembre. Le hacen 3 preguntas a las personas. ¿Debe el gobierno de los Estados Unidos matar a presuntos narcotraficantes en el extranjero sin un proceso judicial? El 51% dicen que no, el 29% dicen que sí. De estos, los republicanos, cuando ya usted segmenta por republicanos, el 58% apoyan, el 27% dicen que no, y si usted se va a los demócratas, el 8% apoyan, el 76% de las personas demócratas encuestadas dicen que no. Por último, ¿debe el gobierno de los Estados Unidos utilizar fuerza militar para sacar a Nicolás Maduro del poder? El 21% dicen que sí, el 47% dicen que no. En los republicanos el 39% lo apoya, el 29% dice que no, y en los demócratas el 7% dice sí, el 66% dice que no. Que era lo que yo les decía a Oscar la semana pasada, cuando muchos hacen el paralelo con Panamá y con lo que pasó con Noriega. Sin embargo, el paralelo no se puede hacer con exactitud, porque en esa época pues Panamá no tenía un ejército, en cambio el gobierno de Nicolás Maduro sí lo tiene y cuenta con el apoyo de Rusia y de China. Así Rusia esté debilitado por el tema de Ucrania y todo lo demás, pues quiere decir que de todas maneras es un país que tiene un apoyo internacional de otro eje distinto al occidental. Y Camila, el grado es que todo se complica por el grado de incertidumbre que tiene la operación o la intervención militar en Venezuela. A diferencia de Panamá, se llevaron a Noriega, neutralizaron todo lo demás y la cosa salió, entre comillas, salió bien. En Venezuela es totalmente distinto. El territorio es una cosa muy amplia, demasiado. Y además, la manera como Maduro ha logrado unificar en torno así a las fuerzas militares, ya sea por corrupción o por lo que sea, es muy fuerte. Pero le quiero decir lo siguiente, Camila. Estados Unidos vivió la experiencia de la guerra de Vietnam. Si hay una guerra que marcó a Estados Unidos, es la guerra de Vietnam, que terminó perdiendo. Y la terminó perdiendo precisamente porque ahí se desarrolla la guerra de guerrillas, que es lo que podría ocurrir en Venezuela. Estoy hablando en términos estratégicos y en términos militares. Ese riesgo en Venezuela es mucho más latente y yo no creo que Estados Unidos, y la encuesta lo está diciendo, se vaya a embarcar en esa aventura. Y perdón por ser tan reiterativa, Camila y Oscar, pero yo se lo decía al invitado que tuvimos, es que acá no solamente estamos hablando de Nicolás Maduro como ficha central, que es el que pone la cara en los medios de comunicación diciendo peace and war. Él es la cara, pero está el ejército, que tiene un montón de intereses que no va a dejar que le quiten pues sus huequitos de tesoros tan fácilmente. Están los comandos que han sido formados durante décadas ahí en Venezuela, que es gente que está armada en las calles, y también están los grupos criminales colombianos que se cruzan a operar allá. Entonces no creo que sea tan fácil como quitar una ficha y ponerla ahora, como le decía al invitado que tuvimos. Y aquí la otra pregunta es, si Estados Unidos está planteando esto desde hace tanto rato y el presidente Donald Trump ha dicho que también el presidente Gustavo Petro tiene
tiene que ver con temas de narcotráfico, ¿qué posibilidades hay de que también se realice un ataque en territorios de coca en Colombia? Y esto, ¿cómo va a mover el tema migratorio entre ambos países? Porque si hay una lucha interna en Venezuela con la intervención de Estados Unidos, ¿cuánta gente va a ir allá y cuánta gente va a salir huyendo del territorio venezolano? La gente lo ve lejano, pero es una posibilidad latente que haya una intervención en Venezuela. ¿Cuáles son las repercusiones de eso para nuestro país, para Venezuela, para el continente? Es lo que queremos también analizar. Vamos a hacer una pausa muy cortita y ya regresamos aquí en Mañanas Blue, porque hay un evento importantísimo que se está llevando a cabo en Corferias. Si usted quiere comprar carro, pues estamos en la Feria del Automóvil y allá va a estar Natalia contándonos los detalles de qué es lo que está pasando en esa feria que va hasta el próximo en Colombia. De hecho, Lina, estuvimos en Cúcuta preguntándole a la gente en la frontera, que serían los principales afectados en caso de que eso se diera, ¿qué opinan? ¿Cómo está el ambiente allá en la frontera entre Colombia y Venezuela? Camila, quedé totalmente sorprendida porque a pesar de que es una zona que está al lado, la mayoría de las personas con las que hablé no sienten demasiado miedo. Hay unos que sí expresan que les preocupa y sienten miedo, pero en su gran mayoría creen que algo debe pasar en Venezuela. Primero hablé con la gente en Cúcuta, mire, y esto fue lo que me dijeron algunos ciudadanos. Incluso entrevisté a un americano que también vive en la ciudad hace muchos años. Hablando de Venezuela, ¿usted cree que puede haber una salida del régimen negociada? Es decir, que Maduro negocie y salga. Diplomáticamente todo se puede para evitar la guerra. Eso le quería decir. ¿Qué opina de una posible intervención de los Estados Unidos? ¿Ustedes viven aquí, zona de frontera, sienten miedo, les preocupa? Pienso que no, porque están buscando es retirar a Maduro, no en contra del pueblo venezolano. Ese es el objetivo de Trump. Maduro, no Venezuela. Yo no siento miedo. No, porque si hay una intervención, yo sé que Estados Unidos no va a atacar al pueblo. No, yo respecto de salidas negociadas con el régimen de Maduro lo veo muy difícil. Ha habido diferentes procesos ya, elecciones, diálogos en diferentes oportunidades y realmente eso no tiene pinta pues de que vaya a ocurrir. Regímenes como el de Maduro, la historia ya ha probado que es necesario intervenciones militares internas o externas. Ahora, que vaya eso a tener lugar con respecto a lo que está pasando en este momento con Estados Unidos, con Venezuela, yo no lo creo. Vives en Cúcuta, pero eres de Estados Unidos. Sí. ¿Hace cuántos años vives en Cúcuta? Ya llevo 9 años aquí. Pues espero que no haya una intervención militar, simplemente porque si la cosa se pone peligroso, pues como tengo familia aquí, me da un poco miedo porque sí, uno nunca sabe con Trump porque él hace lo que le da la gana y las noticias de allá siempre cambian, cada hora, cada minuto algo sale. Entonces con él uno nunca sabe, pero yo tengo las esperanzas que pues nada pasa. Pero Lina también estuvo no solo en Cúcuta, sino estuvo también en la frontera, en la parada fronteriza entre Colombia y Venezuela, ahí en donde se siente mucho más todas las tensiones entre las dos naciones y por donde pasaría mucha gente en caso de que hubiese un conflicto en Venezuela, hubiese una intervención por parte de los Estados Unidos, muy seguramente habría una movilización de venezolanos importante a nuestro territorio. Pues estamos en la frontera del lado colombiano. Este es el puente Simón Bolívar. Esta es una de las partes más activas que tiene la frontera que comparten los dos países, Colombia y Venezuela. Vinimos a hablar con las personas que habitan esta zona, que trabajan en esta zona, que van y regresan, para entender la percepción sobre lo que ellos están sintiendo y pensando referente a todo lo que está pasando con Venezuela y Estados Unidos. Señor Juan Carlos, ¿usted es de Venezuela o Colombia? Colombiano. La verdad es que no queremos que haya ni muertos ni sangre, ¿no? En Venezuela, porque somos hermanos. En Colombia y Venezuela somos hermanos. Y pues la verdad que no afectaría, o sea, afectaría si, o sea, sigue afectando la situación como se está pensando en este momento, pero en dado caso de que la situación se llegase a sacar a Maduro por la mala, pues sería bueno, porque eso es lo que ha perjudicado mucho en esta zona del país y en toda Colombia, ¿no? ¿José qué? Por Sonora. Señor José, ¿usted también es de Venezuela? Sí. ¿Y cuánto tiempo lleva aquí en la parada? 12 años. ¿Y cómo ve la situación? ¿Usted cree que se acerca el fin del régimen, que Estados Unidos puede atacar o cree que de pronto puede haber una negociación y todo transcurre en calma? Bueno, yo te digo una cosa, nosotros cuando vinimos para acá,
no vinimos con la intención de que saliera o no saliera. Pues nosotros inmigramos al país fue buscando un bienestar familiar. Ahora lo que pase allá con el otro, ya si sucede, bueno, será cosa de Dios. Pero ustedes que están aquí muy cerca, ¿temen que de pronto haya un ataque que los pueda afectar? Bueno, yo te digo una cosa, yo digo que pase lo que Dios quiera. Nosotros estamos tranquilos. ¿Usted dónde es? Yo soy colombo-venezolana. Vivo en San Antonio, pero todos los días pasamos para hacer las compras aquí. ¿Sienten miedo por esa posibilidad? Sí, claro. Y hay momentos que tenemos zozobra, ¿no? Porque no sabemos qué pueda suceder. Porque las noticias dicen una cosa, otra, y entonces todas las personas están a la expectativa de qué puede suceder. La gente en la frontera, Camila, pues está tratando de resolver su vida cotidiana, el día a día, de rebuscarse la vida en los temas comerciales que ahí se mueven, y creo que piensan lo mismo que piensan muchos colombianos residentes en Colombia. Camila, yo he hablado con muchos de ellos y todos coinciden en que están casi seguros de que Estados Unidos va a realizar una operación militar en territorio venezolano para capturar o abatir a Nicolás Maduro, y que esta no afectaría la población civil, es decir, que sería una operación limpia en contra del régimen de Maduro y su círculo más cercano, pero no afectando a la población civil. Es lo que me han comentado muchos venezolanos residentes en esta zona de Colombia. ¿Y qué es lo que quieren, según también lo que preguntó Lina allá en Cúcuta y en la frontera? Pero acá no solo Maduro y el presidente Donald Trump se mueven por lo que digan en Venezuela y en Colombia, sino que Trump principalmente se mueve por lo que digan en los Estados Unidos. Y según una encuesta realizada la semana pasada, Lucas, la mayoría de los norteamericanos, incluso republicanos, no están de acuerdo con que Estados Unidos se meta a tener una acción militar en Venezuela. Encuesta, Camila, de la agencia de noticias Reuters con Ipsos entre el 7 y el 12 de noviembre. Le hacen 3 preguntas a las personas. ¿Debe el gobierno de los Estados Unidos matar a presuntos narcotraficantes en el extranjero sin un proceso judicial? El 51% dicen que no, el 29% dicen que sí. De estos, los republicanos, cuando ya usted segmenta por republicanos, el 58% apoyan, el 27% dicen que no, y si usted se va a los demócratas, el 8% apoyan, el 76% de las personas demócratas encuestadas dicen que no. Por último, ¿debe el gobierno de los Estados Unidos utilizar fuerza militar para sacar a Nicolás Maduro del poder? El 21% dicen que sí, el 47% dicen que no. En los republicanos el 39% lo apoya, el 29% dice que no, y en los demócratas el 7% dice sí, el 66% dice que no. Que era lo que yo les decía a Oscar la semana pasada, cuando muchos hacen el paralelo con Panamá y con lo que pasó con Noriega. Sin embargo, el paralelo no se puede hacer con exactitud, porque en esa época pues Panamá no tenía un ejército, en cambio el gobierno de Nicolás Maduro sí lo tiene y cuenta con el apoyo de Rusia y de China. Así Rusia esté debilitado por el tema de Ucrania y todo lo demás, pues quiere decir que de todas maneras es un país que tiene un apoyo internacional de otro eje distinto al occidental. Y Camila, el grado es que todo se complica por el grado de incertidumbre que tiene la operación o la intervención militar en Venezuela. A diferencia de Panamá, se llevaron a Noriega, neutralizaron todo lo demás y la cosa salió, entre comillas, salió bien. En Venezuela es totalmente distinto. El territorio es una cosa muy amplia, demasiado. Y además, la manera como Maduro ha logrado unificar en torno así a las fuerzas militares, ya sea por corrupción o por lo que sea, es muy fuerte. Pero le quiero decir lo siguiente, Camila. Estados Unidos vivió la experiencia de la guerra de Vietnam. Si hay una guerra que marcó a Estados Unidos, es la guerra de Vietnam, que terminó perdiendo. Y la terminó perdiendo precisamente porque ahí se desarrolla la guerra de guerrillas, que es lo que podría ocurrir en Venezuela. Estoy hablando en términos estratégicos y en términos militares. Ese riesgo en Venezuela es mucho más latente y yo no creo que Estados Unidos, y la encuesta lo está diciendo, se vaya a embarcar en esa aventura. Y perdón por ser tan reiterativa, Camila y Oscar, pero yo se lo decía al invitado que tuvimos, es que acá no solamente estamos hablando de Nicolás Maduro como ficha central, que es el que pone la cara en los medios de comunicación diciendo peace and war. Él es la cara, pero está el ejército, que tiene un montón de intereses que no va a dejar que le quiten pues sus
huequitos de tesoros tan fácilmente. Están los comandos que han sido formados durante décadas ahí en Venezuela, que es gente que está armada en las calles, y también están los grupos criminales colombianos que se cruzan a operar allá. Entonces no creo que sea tan fácil como quitar una ficha y ponerla ahora, como le decía al invitado que tuvimos. Y aquí la otra pregunta es, si Estados Unidos está planteando esto desde hace tanto rato y el presidente Donald Trump ha dicho que también el presidente Gustavo Petro tiene que ver con temas de narcotráfico, ¿qué posibilidades hay de que también se realice un ataque en territorios de coca en Colombia? Y esto, ¿cómo va a mover el tema migratorio entre ambos países? Porque si hay una lucha interna en Venezuela con la intervención de Estados Unidos, ¿cuánta gente va a ir allá y cuánta gente va a salir huyendo del territorio venezolano? La gente lo ve lejano, pero eso es una posibilidad latente, que haya una intervención en Venezuela. ¿Cuáles son las repercusiones de eso para nuestro país, para Venezuela, para el continente? Es lo que queremos también analizar. Vamos a hacer una pausa muy cortita y ya regresamos aquí en Mañanas Blue, porque hay un evento importantísimo que se está llevando a cabo en Corferias. Si usted quiere comprar carro, pues estamos en la Feria del Automóvil y allá va a estar Natalia contándonos los detalles de qué es lo que está pasando en esa feria, que va hasta el próximo fin de semana. Estás escuchando Blue Radio. ¿Cuál sería el impacto, por ejemplo, migratorio, en caso de que haya una intervención del gobierno norteamericano en Venezuela? De hecho, Lucas, hace una semana más o menos, se habló de que se acabó el TPS de venezolanos en territorio norteamericano. Sí. ¿Qué era el TPS? Era ese permiso que habían dado en el gobierno de Joe Biden a los venezolanos que llegaron a territorio gringo, y les daban un permiso para trabajar. Llega Donald Trump, lo eligen y quita ese permiso. O sea, ya el TPS deja de existir, y a algunos de los venezolanos que trasladaron, por ejemplo, o que sacaron de Estados Unidos para irse a El Salvador, los denunció Human Rights Watch que los habían torturado y que habían hecho una cantidad de cosas contra esos venezolanos. Entonces hay toda una relación, digamos, entre la colonia venezolana en Estados Unidos y el gobierno de Donald Trump, porque por un lado están contentos con que haya la posibilidad de una intervención en Venezuela, pero por el otro dicen, oigan, nos están tratando también como perros. Estatus de protección temporal, Camila, es lo que traduce ese TPS, y como usted lo decía, en total son cerca de 600,000 ciudadanos venezolanos que desde hace unos días están en riesgo de detención y de deportación inmediata, en lo que supone además el mayor número de personas que han perdido este TPS, este estatus de protección temporal, en la historia de este amparo, que, como usted dice, fue concedido por el expresidente Joe Biden en el año 2021 y que se había ampliado en el año 2023 para cobijar todavía un mayor número de migrantes. En octubre, la Corte Suprema de Estados Unidos falló a favor de la administración Trump y permitió revocar el TPS. Esa decisión, Camila, dejó a 350,000 ciudadanos venezolanos en riesgo de detención y de deportación, y otros 250,000 ciudadanos venezolanos quedaron desprotegidos desde el viernes 7 de noviembre, fecha en la que expiró el amparo para este otro grupo. Pues precisamente por esa razón, por eso que usted está contando, es que tenemos una invitada en la línea para hablar precisamente de aquellos venezolanos que estaban con esta protección especial. Y ella es Adelis Ferro, fundadora y directora de Venezuelan American Caucus. ¿Eso qué significa, para que le digamos a los oyentes, Lucas? ¿En la traducción? Ajá, el caucus. O sea, un caucus es ¿qué? Concretamente. Esa es una muy buena pregunta, Camila, pero esto es un sistema donde hay delegados que van y lo representan a usted. Usted puede tener caucus de ciudadanos venezolanos, puede tener de ciudadanos colombianos, puede tener de demócratas, de republicanos. Básicamente es un sistema de representación. Y por eso, señora Ferro, bienvenida. Gracias por estar con nosotros aquí en Blue Radio. Gracias por atendernos. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Sí, un caucus es un grupo de incidencia, básicamente, en cualquier área de la vida de la comunidad. Y usted representa un grupo de incidencia de los venezolanos americanos, los venezolanos que están en los Estados Unidos. Y aprovecho para preguntarle lo mismo que le preguntaba a un compatriota suyo, y es: los venezolanos en Estados Unidos, el lobby que han venido haciendo, toda la intervención que han logrado en cierta medida en el gobierno de los Estados Unidos, es que haya una intervención venezolana, una intervención norteamericana en Venezuela. Eso es lo que se ha buscado. Lo que quiere los venezolanos exiliados es que el gobierno de los Estados Unidos y el ejército se meta en territorio venezolano para sacar a Nicolás Maduro.
Yo creo, y lo digo con mucha responsabilidad, además estoy aquí en mi carácter de directora del Venezuelan American Caucus, que lo que hemos buscado los venezolanos como un todo es que haya una vuelta a la democracia y que vuelva la libertad, la justicia y la paz a Venezuela, y que vuelvan las oportunidades y que la vida que conocemos desde hace 26 años, que ha sido caótica, injusta, criminal, sin oportunidades de ningún tipo, termine y empiece una nueva etapa en la vida de Venezuela. Eso es algo por lo que todos los venezolanos, la inmensísima mayoría de los venezolanos, obviamente los del régimen criminal de Nicolás Maduro no están incluidos, pero la inmensísima mayoría de los venezolanos queremos y luchamos. Pero ahora, incluso con una intervención militar. A eso voy. Aquí el verdadero enemigo de la libertad, del mundo libre y de lo que los Estados Unidos considera, o la administración Trump como administración que gobierna a los Estados Unidos considera, su enemigo es el régimen de Nicolás Maduro, no el pueblo venezolano. Y nuestro gran temor es qué pasaría con toda la población venezolana, porque la verdad es que es humano por querer pensar que no nos va a afectar y que no va a afectar a las personas que están en el país si ocurriese una invasión militar, tropas en territorio venezolano, tropas estadounidenses. Pero la verdad es que la historia nos ha contado otro escenario, y todas las anteriores incursiones de gobiernos estadounidenses en territorios de otros países, la verdad no han terminado muy bien, y ese es nuestro mayor temor, porque repetimos, ya el pueblo venezolano adentro y afuera, donde vemos más de 8 millones, han sufrido suficiente, han sufrido cosas que hay gente que no se puede ni siquiera imaginar. Seguir pensando que inocentes podrían terminar pagando por un evento militar de esta magnitud, sin terminar sabiendo qué puede pasar, porque si un evento militar por parte de los Estados Unidos, sea una incursión, sea un ataque específico a sitios específicos, no termina bien, ¿qué va a pasar con la represión que ya es insostenible e inaguantable por parte del régimen de Nicolás Maduro? Directora Ferro, empezamos esta entrevista hablando del TPS, este estatus de protección temporal, y bueno, la Corte Suprema ha tomado decisiones, ha dicho que Donald Trump sí puede terminar este estatus, pero por ejemplo, personajes dentro del mismo Partido Republicano como María Elvira Salazar se han mostrado en contra de esta decisión. ¿Ustedes qué apoyo han encontrado? Como le digo, sé que uno de esos puede ser la congresista Salazar dentro del Partido Republicano, y qué recursos han interpuesto, por ejemplo, ante la Corte Suprema. Mira, lo que decidió la Corte Suprema fue acerca de una moción de emergencia que introdujo el gobierno estadounidense, y como tú dices, les permitió mantener el TPS eliminado mientras continúa el proceso en la Corte de Apelaciones acerca de la decisión de la sentencia final que emitió la Corte Federal. Después, de nuevo, obviamente iría a la Corte Suprema. Lo que sucede es que estos procesos, ya cuando son acerca de las sentencias finales, tardan mucho tiempo en ser procesados aquí en los Estados Unidos. Con respecto a la ayuda de los congresistas republicanos, la congresista María Elvira Salazar es una comunicadora insigne. Mira, postea en Twitter, en X y en sus redes todos los días, pero cuando tiene que poner sus palabras en acciones, como por ejemplo, ya van 3 veces, la última fue hace menos de una semana, que le tocamos la puerta y le dijimos, ok, vamos a entregar lo que se llama un amicus brief, que es una figura legal donde un grupo de personas, en este caso congresistas, firman diciendo los venezolanos son personas de bien, los que están con TPS son personas que han hecho todo bien, están apoyando a nuestros distritos, a las ciudades donde están ellos asentados, y por eso apoyamos que sigan teniendo TPS al menos hasta octubre del 2026, que la verdad es todo lo que estamos pidiendo, que era cuando se le había dado la extensión por parte del secretario Mayorkas el 17 de enero. La congresista María Elvira Salazar ni siquiera nos ha atendido el teléfono, muchísimo menos firmar ninguno de los amicus briefs. Entonces, este doble discurso y esta doble moral de tener un discurso comunicacional ante las redes sociales, pero nunca ponerlo en acción, ni de hecho apoyar efectivamente a los venezolanos, sirva o no sirva la firma, terminamos obteniendo más de 140, 160, dependiendo del amicus brief, firmas de congresistas,
solamente de la tolda demócrata, porque ningún republicano, empezando por la congresista Salazar, han querido apoyar, de hecho, a los venezolanos con TPS. Señora Ferro, a propósito... podría hablar de muchas cosas. Sí, a propósito de ese doble discurso, doble moral que usted menciona de parte de la congresista Salazar, de la política Salazar ahí en los Estados Unidos, ¿cuál es la percepción que tienen ustedes como comunidad venezolana en este momento sobre Donald Trump? ¿Y por qué se lo pregunto? Porque antes de ser elegido, la comunidad venezolana, la mayoría de ella en Estados Unidos, apoyó al candidato Trump, que termina ganando. Recuerdo que yo entrevisté a Bepex, con quien acabamos de hablar, cuando Donald Trump comienza a atacar el TPS de los venezolanos. Luego tenemos este despliegue militar de Donald Trump en el Mar Caribe para tratar de derrocar al régimen de Nicolás Maduro, pero al mismo tiempo ya les corta el TPS a 600,000 venezolanos. ¿Cómo se sienten ustedes hoy? ¿Cuál es la percepción que tiene la comunidad venezolana frente al presidente de los Estados Unidos? Efectivamente, la mayoría del grupo de venezolanos, que la verdad es un grupo bien pequeño, no pasa de 300,000 aproximadamente, que tienen la posibilidad de votar en los Estados Unidos, votó en su mayoría por el presidente Trump, entre otras cosas por la esperanza de la libertad de nuestro país, que repito, la compartimos todos. Ahora bien, el presidente Trump nunca nos engañó. Él desde el día 1 de su campaña electoral ha estado utilizando como punta de lanza de su ataque antiinmigrante a los venezolanos. Nos ha tildado de todos miembros del Tren de Aragua, criminales, bolsas de basura. Ahí están los videos. De hecho, los hemos presentado durante el proceso de la demanda. Y ahora, con esta nueva moción de emergencia que se le otorgó, ahora son 600,000 venezolanos a los que ellos aspiran, de alguna manera, a los que no tengan ningún otro beneficio migratorio, de volver a ese país al que ellos aparentemente están a punto de atacar militarmente de alguna manera. Entonces, la polarización que en todos nuestros países, vaya si sabemos lo que hacen en nuestras sociedades, y que de alguna manera ha destruido a la fábrica, al tejido en Venezuela por muchos años, al tejido de la sociedad, también lamentablemente está carcomiendo al tejido de la sociedad aquí en Estados Unidos, que ya era bastante complicado. Y esa polarización también existe dentro de la comunidad venezolana, pero lamentablemente para el presidente Trump cada vez hay más gente dentro de la comunidad venezolana, que voten o no voten, de los que estamos aquí, que se han dado cuenta de que lo que somos unas fichas en un tablero político, y que al final de cada 10 venezolanos, 6 venezolanos en los Estados Unidos tienen TPS, y los otros 4 o somos familia, o somos amigos, o somos vecinos, o somos compañeros de trabajo de esos 6. Entonces, la verdad es que hay una decepción y una desilusión, porque no se entiende por qué el ataque y el rechazo a 600,000 venezolanos que estaban haciendo todo bien, de manera legal, de manera correcta, con chequeo de antecedentes penales cada vez que tenían que renovar su TPS. Y mientras tanto, además, los quiere devolver al país del que él dice, y que todos coincidimos, que está gobernado por una dictadura criminal, cruenta, narcotraficante, y que además es una usurpadora porque perdieron unas elecciones. Señora Ferro, hay una cosa que usted menciona muy importante, es el tablero político, y quisiera que nos remitiéramos a ese tablero político. ¿Usted cree que detrás de todas estas decisiones que tienen que ver con inmigración y migración latina, el poder que está detrás de esas decisiones realmente es Marco Rubio, que es lo que muchos opinan, pero no sé qué siente usted o qué ve en la comunidad venezolana esa opinión frente a las decisiones y el papel de Marco Rubio en todas ellas? Yo te voy a responder con una pequeña anécdota. En el año 2019 se presentó un proyecto de ley en el Senado de los Estados Unidos para otorgarles TPS a los venezolanos. 2019, septiembre de 2019. También existen videos. Y uno de los sponsors de esa ley, que le daba TPS a los venezolanos por 4 años renovable, no como dice la ley de TPS, que regularmente a las comunidades se les da por un máximo de 18 meses de renovable, pero puede ser por 6 o por 12 también. Este proyecto de ley no los daba por 4 años. Uno de los sponsors y de los creadores de ese proyecto de ley era en ese momento el senador Marco Rubio por la Florida. Llegó el momento de votar por el proyecto de ley, y la presión del otrora, en aquel momento, presidente Trump, fue tan grande que el mismo senador Rubio en aquel entonces salió del hemiciclo del Senado en 2 oportunidades para no votar por su mismo proyecto de ley. El proyecto de ley murió y nunca pasó.
ese es el secretario Rubio, ese es el senador Rubio, que ahora es el secretario de Estado. ¿Qué podemos esperar del secretario Rubio? Pues por eso nos parecía importante hablar con usted, porque sí es cierto que hay una realidad de los venezolanos en Estados Unidos, que hay una especie de contradicción, no solo desde los políticos republicanos, sino también de los venezolanos que apoyan al gobierno actual, porque por un lado, pues sienten que una intervención militar podría ser la solución, pero por el otro, las políticas que están implementando en territorio americano, pues no los favorecen tanto. Doña Adelis Ferro, fundadora y directora de Venezuelan American Caucus, mil gracias por estar aquí en los micrófonos de Blue Radio. Un saludo y mucha suerte con todas las súplicas y las réplicas que han hecho ante la Corte norteamericana. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y lo que dije al principio, el enemigo no es el pueblo venezolano ni somos los venezolanos, es el régimen y ojalá jamás lo olviden. 11 de la mañana, 30 minutos. Vamos a hacer una pausa y regresamos porque estamos en época democrática, en época de elecciones. Chile se fue a las urnas y contrario a lo que pues muchas encuestas pronosticaban, o por lo menos de lo que se creía que el centro podría llegar a pasar a segunda vuelta con la señora Matei, pues al final terminaron ganando los extremos. Eso que pasó en Chile podría llegar a suceder aquí también en Colombia. Hacemos una pausa y nos vamos para Santiago. Estás escuchando Blue Radio. En Mañanas